Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. El versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estos versículos que acabamos de leer hacen énfasis en la fe. Está hablando de creer. Y estos versículos, hermanos, desde el versículo 15 hasta el versículo 21, hermanos, el contexto, hermanos, de estos versículos es que Jesús está hablando con un hombre. Está hablando con un hombre importante, con uno de los principales escribas. Y Jesús, hermanos, después de presentarle a Nicodemo la doctrina del bautismo, la doctrina de la deidad, la doctrina de la unicidad, me atrevo a decir también, Jesús dice estas palabras en el versículo 15: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está hablando a sí mismo, está hablando de Él. Y dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un mensaje de fe. Es un mensaje donde Jesús le está hablando a Nicodemo. Y Nicodemo, hermanos, con tanta letra, con tanto conocimiento, Nicodemo no alcanzaba a entender. Nicodemo, hermanos, tal vez conocía las escrituras, pero no conocía al autor de las escrituras. No pudo distinguir a Jesús. Pero Jesús se presentó, habló con Nicodemo, y Jesús le presenta, gloria al Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, le dice Jesús a Nicodemo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la predicación, las palabras tienen poder. Lo único que el ser humano tiene que hacer es recibir la palabra. Lo único que las personas tienen que hacer es recibir el mensaje de salvación. Porque Jesús lo que está haciendo, hermanos, es darnos una esperanza de vida. Lo que Jesús está haciendo, hermanos, con Nicodemo, le está presentando que Nicodemo también tiene una esperanza de vida. Porque Jesús sabía que Nicodemo era un hombre religioso. Había pecado en Nicodemo. Si él que estaba ahí como uno de los principales estaba perdido, ¿qué podía hacer el mundo? ¿Qué podían hacer las personas que estaban perdidas? Si Nicodemo, hermanos, que era de los principales, estaba perdido, no había esperanza para él. Pero Jesús le dice: para ti, para ti, para ti, para ti y para todos los que estamos aquí hay esperanza de vida. Para todo aquel que cree en mí, dijo Jesús. Pero, hermanos, algo pasa en el mundo. El amor
en la familia se ha perdido. Los padres han perdido amor por los hijos. Los hijos han perdido amor por los padres. La gente no cree en el amor. Pero el amor de Dios es tan grande que cualquiera que escucha debería de creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es grande. Y lo que Jesús está dando aquí es una promesa. Todo aquel que cree no morirá eternamente. Porque es cierto, aquí estamos nosotros. Hemos creído en el mensaje de Jesús. Hemos creído en su nombre, aleluya, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hemos creído en ese nombre. Y a pesar de que hemos creído, sabemos que algún día, tarde que temprano, vamos a morir. Todos vamos a morir. Ay, hermano, es que yo vine a la iglesia creyendo que si venía yo ya no iba a morir porque me está ofreciendo vida eterna. Sí, pero Jesús le dijo a Marta, no morirás eternamente, gloria al Señor. Vas a morir, hermano, con una fe y con una esperanza, gloria al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16, hermanos. Es un versículo de la Biblia que ha salvado a mucha gente. Si podemos hacer un resumen de este versículo, hermanos, podemos decir que Jesús nos ama. Cristo te ama. Ese mensaje tiene poder. Cuando alguien recibe el mensaje de Jesucristo, cuando alguien recibe en su corazón la palabra de Dios, la palabra lo incomoda, porque tal vez es algo nuevo para la persona. En una ocasión, por allá en el año 2000, estaba un hombre, hermanos, en su trabajo, en el supermercado, en el mercado municipal de la ciudad, en el municipio de La Volata. Ahí estaba este hombre, las primeras horas del trabajo, por la mañana, y estaban allí en el pasillo platicando los compañeros, los vecinos de puestos, y un hermano llegó y le tocó por la espalda y le dijo, Cristo te ama. Y este hombre, hermanos, cuando ese hermano le tocó el hombro y le dijo, Cristo te ama, volvió y lo vio caminar de largo. Solamente le dijo, Cristo te ama, y siguió caminando. Y este hombre lo vio. No le tomó importancia. Terminaron de platicar ahí en ese pasillo. Se metió al mostrador. Y cuando estaba en el mostrador, esa voz de Cristo te ama, ahí estaba taladrándole en su mente y en su corazón. Cristo te ama. Se llegó la mediodía y Cristo te ama. Se llegó la tarde y Cristo te ama. Se llegó, hermanos, llegó un momento en que salió de su trabajo e iba por el camino a su casa y Cristo te ama. Llegó a su casa y Cristo te ama. Se sentó a la mesa a cenar y Cristo te ama. Se acostó y Cristo te ama. No se le quitaba de sus oídos el Cristo te ama, porque ese hombre, hermano, desapercibidamente recibió. Y está acostado y Cristo te ama. Y se levanta y Cristo
te ama. Bueno, este hombre, ¿qué le hizo? Cuando lo vea, lo voy a agarrar, dijo. Y se fue al trabajo y Cristo te ama. Y la sorpresa fue que le pusieron a un hermano de compañero al siguiente día. Ah, tú también eres hermano, sí. Y le presentó el evangelio. Le empezó a hablar de Cristo. Y el domingo lo llevó a la iglesia. Y el miércoles lo llevó a la iglesia. Y el viernes lo llevó a la iglesia. Y el domingo lo llevó a la iglesia. Y el miércoles lo llevó a la iglesia. Y el viernes lo llevó a la iglesia. Y todos los días hasta el día de hoy, el hermano está sirviendo a Dios. Después de 25 años, nuestro hermano allí en la ciudad de Mamurango está sirviendo al Señor. Por un Cristo que ama. Hermano, es que yo no sé predicar. Yo no tengo conocimiento de la palabra. Solamente apréndete este versículo de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, para mí es algo nuevo, eso no me lo puedo aprender. Pues solamente dile: Cristo te ama. A tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, a tu pariente, a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu papá, solamente dile: mamá, papá, hijo, Cristo te ama. Y ese mensaje, hermano, si te descuidas, si vas con el poder y la unción, y si tú lo dices con el poder, con el Espíritu Santo, esa palabra llegará a la mente y al corazón de tu familia. La palabra de Dios tiene poder. San Juan 3:16. Desde el primer día que me dijeron, ese texto es el texto de oro, nunca se me olvidó, porque verdaderamente, hermano, San Juan 3:16 es un texto poderoso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primera frase que encontramos, hermano, esta expresión: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hay una segunda expresión, hermano, que encontramos en este versículo: que ha dado a su Hijo unigénito. Y la tercera expresión: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, hermano, es muy fuerte. Este versículo nos está diciendo que el amor de Dios tiene un propósito. Jesús nos está diciendo por medio de este versículo que el amor de Dios tiene un propósito: que todo aquel que cree en Jesús tendrá vida eterna. Y el texto empieza diciendo: porque de tal manera. De tal manera, hermanos, nos está diciendo que fue grande el amor de Dios. Fue un amor sin medida. El amor de Dios es inmenso, gloria al Señor. Muchas veces salimos, hermanos, y contemplamos el mar y vemos que el mar es inmenso, gloria al Señor. Y vemos, hermanos, cómo el mar llena la tierra con esa inmensa agua. Y vemos que el mar es inmenso. Pero el amor de Dios es mucho más grande que eso. Porque de tal manera. El amor de Dios es grande. El amor de Dios es grande. Mire, hermanos, el amor de Dios no es como el del ser humano. Porque el ser humano está esperando tener química para poder amar y que lo amen, para poder unirse, para poder tener una relación. Pero el Señor no ocupa que haya química entre Él y nosotros. Le digo una cosa: el Señor le ama. Por eso ese hombre recibió el mensaje: Cristo te ama. Y fue una palabra poderosa: Cristo te ama. Tal vez has estado carente de amor, pero déjame decirte en esta hora, en este momento, que el Señor, que Cristo te ama. Él no necesita que tú le ames para amarte. Que estoy esperando que me ame. No.
El Señor no es así. Él te ama de todos modos. La iniciativa la tiene Él. El amor de Dios es generoso. El amor de Dios es abundante. Es decisivo. Nada va a cambiar. El Señor ya determinó amarte. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo único que tú tienes que hacer es creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y tal vez, hermanos, cuando no hemos conocido mucho de Biblia, creemos que la palabra se está refiriendo a esta tierra. Eso a mí me pasaba cuando yo era niño. El mundo, miraba a ese hombre con un mundo arriba y yo creí que se refería a la tierra. Pero aquí la palabra mundo no se refiere a la tierra. La palabra mundo se refiere a nosotros. Porque de tal manera amó Dios a nosotros. Porque de tal manera amó Dios a todos los seres humanos. Y el mundo, hermanos, el mundo no necesita muchos amores. El mundo necesita un amor. Porque de repente vemos que para que se llene la tierra de amor, queremos llenar muchos amores a la tierra. Queremos meterle en nuestro corazón muchos amores. No, hermano, lo único que necesitas en tu corazón es el amor abundante de nuestro Señor Jesucristo. Es el único amor que tú necesitas, no necesitas más. Él puede suplir todas tus necesidades. Él puede suplir todos tus sentimientos. ¿Sabe una cosa? Somos pecadores y no merecemos ese amor. Pero Dios nos ha amado. Sí, el Señor murió por toda esa humanidad que lo despreció, que lo humilló, que lo golpeó, que lo escupió. Pero el amor de Dios es grande, gloria al Señor Jesús. Porque de tal manera amó Dios. El amor de Dios es grande. Es tan grande, hermanos, que a usted y a mí nos debería de maravillar. Porque no merecemos. ¿Y cómo? Así como aquel hijo recibe el amor de madre. ¿Sabe? El hijo que le ha ofendido una y otra vez, mas sin embargo, el amor de madre es abundante para con el hijo. Y eso al hijo lo maravilla. Y se da cuenta y tiene a su madre, hermano, como lo mejor de su vida. Y tal vez ese hijo, hermanos, ahí en su rebeldía, le dice: madre, para mí eres mi vida, te amo. Aleluya. Aunque sabe que lo ofende, porque sabe, hermano, que el amor de madre es abundante. Eso nos debe de sorprender. Que Dios nos ame siendo nosotros malos. Que Dios nos ame siendo nosotros pecadores. Eso a mí me sorprende. Porque le hemos fallado a Dios y Él nos sigue amando. Hemos ofendido a Dios y Él nos sigue amando. Hemos sido infiel a Dios y Él permanece fiel. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es decir, Dios, hermanos, no dio cualquier cosa. Dios dio lo perfecto por lo imperfecto. Dios dio lo santo por lo pecador. Aleluya. Señor Jesús. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué grande es el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, fue demostrado a Él enviar a su Hijo. El Señor está demostrando, Dios nos está demostrando que verdaderamente nos ama, gloria al Señor.
Y el amor de Dios tiene algo especial, hermanos. El amor de Dios sabe dar. El amor de Dios da con el Señor. Y Dios dio un sacrificio por ti y por mí. ¿Sabe una cosa? Usted y yo merecíamos el sacrificio. Tú y yo teníamos que haber subido a la cruz. Mas sin embargo, Dios dio ese sacrificio por ti y por mí. Jesús pagó un alto precio por ti. Jesús sufrió por ti y por mí. Jesús verdaderamente sufrió por nosotros. Él tenía el poder para no hacerlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. A Él no le quitaron, Él dio. Jesús, hermanos, es nuestro sacrificio. Decíamos la semana pasada que Jesús es nuestra Pascua. Porque tú y yo no tenemos que sacrificar nada. Él ya lo hizo hace 2000 años. El Señor nos ama tanto que Él entregó su vida. Como cordero, dice, fue llevado al matadero. Y cada vez que recuerdo yo este pasaje de Isaías 53, recuerdo, hermanos, que en el 2008 teníamos un negocio, mi esposa y yo. Teníamos clientes, teníamos casi 300 clientes en ese pueblo, hermanos, de Concordia. Y yo recuerdo que un día, hermanos, por la mañana, que me tocaba ir a visitar a este cliente, este cliente vivía en una esquina y en el patio trasero estaba la entrada para entrar a ese patio. Y yo llego a visitar a este cliente y en la pura entrada, hermanos, estaba él y su hermano. Y siempre que leo este versículo, que me acuerdo de Isaías 53, recuerdo este momento de ese día. Llegué, me bajé del carro y caminé para entrar y me doy cuenta que estaba ahí este cliente, este hombre con su hermano. Hermanos, el hermano de este hombre estaba hincado, gloria al Señor. Le voy a decir, estaba este hombre hincado y esta rodilla, hermano, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. No lo estoy inventando, es verdad lo que estoy diciendo. Este hombre, hermano, juntamente con su hermano, tenían a un corderito, hermano, sometido, gloria al Señor. El corderito estaba atado de sus patitas y estaba acostado. Y el hermano de este hombre tenía su rodilla, hermanos, en el cuello de este corderito, lo tenía sometido. Y Gregorio
este corderito. El corderito, hermano, no hacía nada, estaba sometido, no hacía absolutamente nada. Y yo vi como Gregorio, hermano, agarró ese cuchillo y empezó a rajar su cuello. El corderito no hacía absolutamente nada. Estaba acostado ese corderito y el cuchillo le empezó a rajar en el cuello. Y lo único que yo vi en esa acción, hermanos, en ese momento, es que de su lágrima, de sus ojos, perdón, salió, brotó una lágrima y cayó al suelo. Precisamente fue lo que hizo Jesús por usted y por mí. Escuche lo que dice el versículo 5 de Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Yo no sé si usted está recibiendo el mensaje, pero qué grande muestra de amor. Qué grande muestra de amor. El justo por los injustos, el perfecto por los imperfectos. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Lo hizo para qué? Para darnos vida eterna, para llevarnos a Dios, para llevarnos al cielo. Aleluya. Esto es para los que creen. ¿Alguien cree en esta tarde? ¿Alguien cree en la predicación del nombre de Jesús? La vida eterna es para los que creen. La vida eterna es para los que creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Preciosa expresión. Que ha dado a su Hijo unigénito. Hermosa expresión también. Pero la tercera, hermanos, ya no está hablando Jesús de Dios. Ni de él tampoco. Está hablando ahora de nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien quiere vida eterna, necesita creer en Jesús. Jesús es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Nicodemo no entendió, pero Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús estaba presentando ante Nicodemo, hermano, como el verdadero
Jesús estaba presentando la verdad, la revelación, la verdad del Evangelio a Nicodemo. Estaba presentándole a Dios, pero también le estaba presentando al hombre, al Hijo. Le estaba presentando al Padre, pero también le estaba presentando al Hijo. Nicodemo, yo soy el que está allá arriba. Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, y estaba platicando con él también. Jesús, hermano, le estaba presentando la verdad del Evangelio a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús estaba presentándose delante de Nicodemo como la vida eterna. Y eso lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 16. Pero el mismo Juan lo dice en el libro de Juan, hermanos. En la primera carta, de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, gloria al Señor. Jesús ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Solamente necesitamos creer en su nombre. Jesús es el autor. Él fue el que te formó en el vientre de tu madre. Él es el creador. Él es el autor de nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, Él es el rey de nosotros. Él es quien debería gobernar nuestras vidas. Él es el que debería gobernar nuestros pensamientos. Él es el que debería gobernar nuestra actitud. Pero el Evangelio es para el que cree. Miren, hermanos, escuchen un poquito. Escuchen ese pajarito. Está alabando a Dios. Fue criado para eso. Pero Dios a nosotros nos ha dado libre albedrío. Tú y yo, nosotros somos los que debemos de decidir si servirle o no servirle. Pero al ver, hermanos, que el amor de Dios es tan grande, que el amor de Dios es abundante, que el amor de Dios es inmenso, deberíamos caer rendidos delante de su presencia. Señor, a partir de hoy te entrego mi corazón. A partir de hoy, Señor, ahora que he escuchado tu palabra, a partir de hoy, Señor, entrego toda mi vida a ti. Porque Él es el Rey. Y cuando Él debería pedirnos a nosotros un sacrificio, Él vino y lo hizo por nosotros. En igual de que tú y yo viniéramos y entregáramos nuestra vida en sacrificio, Él lo hizo por nosotros. Pero ahora, hermanos, al ver la voluntad de Dios, el amor de Dios que Él tiene para con nosotros, ahora nosotros nos maravillamos de ese amor. Y ahora le decimos en este momento: Señor, te entrego
estaba platicando Jesús con una mujer y estaban frente a una tumba, y la mujer le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se da cuenta cómo esta mujer, Marta, creía en Jesús y le dijo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano vivirá. Y le dice Marta: sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Marta, yo soy la resurrección. Él es el primero, Él es el último. Gloria al Señor Jesús. ¿Alguien está recibiendo revelación de parte de Dios? Hermano, Jesús lo es todo. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, le dice a Marta en el capítulo 11, el que cree en mí no morirá eternamente. Gloria al Señor. Sí, hermanos, sabemos que vamos a morir, pero vamos a morir con una fe y con una esperanza de vida eterna. Hemos creído en Jesús, y Jesús es la resurrección y es la vida, y Él nos va a resucitar entre los muertos. Cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Quien crea en Cristo no morirá eternamente. Quien cree en Jesús no será condenado. No importa cuán grande haya sido tu pecado, si tú crees en el Señor te dará perdón y te dará vida. Gloria al Señor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ¿está volviendo a leer el versículo? No, Jesús lo dijo 2 veces. No es que yo esté repitiendo, no, es lo que dice en las Escrituras, son palabras de Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo vuelve a decir: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Quien cree en Jesús no morirá eternamente. Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. El que cree en Jesús, todo aquel que crea en Jesús, no recibirá el trato que merece. El Señor, hermanos, nos dará algo mucho mejor. Porque si examinamos nuestra vida, examinamos nuestro pasado, examinamos nuestro corazón, examinamos nuestra mente, lo que merecemos es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado,
nuestro pasado, el pecado en nuestro corazón, en nuestra mente. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero le damos la gloria y la honra a Dios, porque el texto no termina allí. El